El viento soplaba como un océano invisible sobre las vastas llanuras de Wyoming, silbando entre los viejos postes de madera y levantando remolinos de polvo que parecían almas errantes. En medio de aquel paisaje duro y solitario, vivía Jacob Whittaker, un ranchero de manos agrietadas, espalda encorvada y mirada cansada. Su rancho, heredado de su padre, había conocido tiempos mejores, cercas firmes, ganado abundante y risas que llenaban la casa al anochecer. Pero la vida había sido implacable. Su esposa había muerto joven, el hijo que esperaban nunca nació, y los vecinos, con el paso del tiempo, fueron alejándose o vendiendo sus tierras. Lo único que permanecía era Jacob, un hombre endurecido por el trabajo pero suavizado por una soledad que, en las noches, dolía más que cualquier herida física. Se levantaba antes del amanecer, cumplía con cada tarea del rancho, y al final del día se sentaba en su porche a contemplar un horizonte vacío. Así era hasta aquella tarde gris, cuando una súplica inocente le partió el alma y le dio un nuevo rumbo a su vida. Ese día Jacob había conducido su vieja camioneta hacia el pueblo, más por necesidad de ver rostros humanos que por comprar provisiones. La llovizna empezaba a manchar el parabrisas cuando, en el borde del camino, notó dos figuras pequeñas encogidas bajo un letrero oxidado. Eran dos niñas, una de unos 10 años y la otra quizás 6. Estaban empapadas, abrazadas con desesperación, vestidas con ropas demasiado finas para el frío de Wyoming. Jacob detuvo la camioneta, bajó despacio y se acercó con pasos pesados. ¿Están bien, muchachas?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. La mayor lo miró fijamente con unos ojos que parecían contener más años de los que en realidad tenía. No lloraba, no pedía. Simplemente sostuvo su mirada y dijo con voz firme pero temblorosa, no tenemos a nadie. Mamá se fue. Papá, ya no vuelve. Jacob sintió que el aire le pesaba en el pecho. Se agachó para estar a su altura y les tendió un trozo de carne seca que llevaba en el bolsillo. La más pequeña lo tomó con manos trémulas, aferrada a una muñeca de trapo sin brazo. La mayor, en cambio, parecía debatirse en silencio. Y entonces, con un hilo de voz que se quebró en la lluvia, pronunció las palabras que lo desarmaron, ¿puede llevarse a ella en lugar de a mí? Jacob se quedó inmóvil. El mundo pareció detenerse. No había escuchado nunca nada tan doloroso ni tan puro. Aquella niña de 10 años estaba dispuesta a sacrificarse, a quedarse sola en la intemperie, con tal de que su hermanita sobreviviera. No pedía nada para sí. Solo pedía salvación para la pequeña que escondía tras de sí como un escudo. Jacob quiso hablar, pero no pudo. Su garganta se cerró. El viento soplaba, la lluvia caía, y en ese instante comprendió que algunas decisiones no necesitan palabras. Se quitó el sombrero, extendió la mano y las miró a ambas. La niña mayor lo observó con desconcierto. ¿Las dos?, preguntó con un susurro incrédulo. Jacob asintió lentamente. Las dos, dijo al fin, con voz ronca pero firme. Y sin añadir nada más, tomó a cada una por la mano y las llevó a la camioneta. Aquella noche la casa de Jacob dejó de ser silenciosa. Preparó huevos revueltos y pan tostado. La pequeña, llamada Rose, devoró la comida como si fuera un banquete de reyes, riéndose entre bocados con una alegría que contrastaba con el hambre en sus ojos. La mayor, Lily, se aseguró de que su hermana comiera primero antes de probar un solo bocado. Jacob las observaba en silencio, reconociendo en Lily no solo a una hermana, sino a una madre en miniatura, forjada por la necesidad. Más tarde, las acostó en la habitación de huéspedes. Rose se durmió de inmediato, abrazando a su muñeca mutilada. Lily, en cambio, permaneció despierta, mirando al techo como quien teme que todo lo bueno desaparezca de un segundo a otro. Jacob conocía esa mirada. Era la misma que él había llevado después de perder a su esposa. Los días siguientes trajeron un cambio inesperado. Rose se encariñó con el viejo caballo alazán de Jacob y no paraba de reír cada vez que él la subía a la silla. Lily, siempre vigilante, comenzó a ayudar en las tareas del rancho, aprendió a cerrar portones, alimentar gallinas y reparar cercas.
Tenía la determinación de alguien que entendía que la seguridad se construye con trabajo. Jacob, paciente, le enseñaba con palabras sencillas y gestos alentadores. En el fondo, cada vez que veía a Lily, recordaba esa pregunta imposible: ¿puede llevarse a ella en lugar de a mí? Y entendía que aquel acto de amor había cambiado su vida. El rancho, antes silencioso, se llenó de voces. El viejo columpio de un roble volvió a moverse gracias a las risas. Los corredores que alguna vez parecieron mausoleos resonaban ahora con pasos pequeños y discusiones infantiles. Jacob, un hombre acostumbrado al silencio, se descubrió sonriendo sin darse cuenta, sintiendo que las arrugas de su rostro se suavizaban con cada carcajada de Rose y cada gesto de confianza de Lily. Pero no todo era sencillo. Una tarde llegó una trabajadora social, enviada por el condado. Habían encontrado parientes lejanos dispuestos a acoger a las niñas. Jacob sintió un nudo en el estómago. Sabía que, en papeles, no tenía derecho alguno. Solo era un viejo ranchero que las había recogido del camino. El miedo lo atravesó, miedo a perder lo que apenas empezaba a sentir como suyo. Pero antes de que él hablara, Lily se adelantó. Con voz temblorosa, firme como siempre, dijo: «Queremos quedarnos aquí. Él nos hizo familia. Nos hizo seguras». Rose lo abrazó por la pierna, como si no soltarlo pudiera garantizar que nadie la arrancaría de allí. La trabajadora social los miró en silencio largo rato, y en sus ojos se mezclaban la dureza del deber y la ternura de quien comprende. Al final suspiró y dijo que haría lo posible. Jacob no lloró frente a ellas, pero esa noche, cuando las niñas ya dormían, se permitió derramar lágrimas de agradecimiento. El proceso fue largo, lleno de formularios y visitas inesperadas. Pero con el tiempo, Jacob obtuvo la custodia temporal, con la opción de adopción definitiva. Cuando les leyó la carta, Lily se echó a llorar, esta vez no de miedo sino de alivio. Rose lo abrazó con tanta fuerza que Jacob sintió que se le quebraban las costillas y el alma al mismo tiempo. En aquel instante, supo que su vida había cambiado para siempre. Los años pasaron y el rancho volvió a florecer. Los vecinos, al principio incrédulos, terminaron admirando al hombre que había rescatado a dos niñas como si fueran suyas. Decían que Lily creció con la misma fortaleza que Jacob, capaz de enfrentarse a la adversidad con dignidad y amor. Decían que Rose nunca perdió la alegría ni la inocencia, iluminando cada rincón con su risa. Y decían que Jacob, aquel viudo solitario, había encontrado en la paternidad tardía la cosecha más rica de su vida. Cuando alguien le preguntaba por qué lo hizo, él no ofrecía discursos largos ni grandes explicaciones. Solo repetía con calma: porque nadie debería ser dejado atrás. Y esa era la verdad más pura. Porque al final, la compasión no se mide en lo que podemos dar, sino en lo que no podemos permitirnos negar. Jacob había elegido llevarse a las dos, y con esa decisión silenciosa había salvado 3 vidas, la de Lily, la de Rose y la suya propia.